La idea de este videíto es que podamos tomar contacto, al menos por una vez, con uno de los instrumentos que son específicos, o que es específico, mejor dicho, para el área de comunicaciones, que es el analizador de espectros. Es el que ustedes están viendo ahora en este momento, ¿no? Hay de distintos tipos. Este es un analizador de espectro digital, como los que hay habitualmente en la actualidad, ¿no? Antes en general eran analógicos y con pantallas del tipo de los osciloscopios de rayos catódicos que ustedes conocen. Bueno, como habíamos visto en su momento, el osciloscopio nos permitía ver la señal en el dominio del tiempo. Bueno, y el analizador de espectros nos permite ver la señal en el dominio de la frecuencia, ¿no? Como también habíamos charlado. Para poder generar las señales tenemos también un generador de funciones sintetizado, que es el que están ustedes viendo ahí, y que lo utilizaremos con distintas características en cuanto a la forma de onda. Bueno, yo voy a poner un poquito de zoom ahora para que se vea un poquito mejor la pantalla. Y fíjense, ustedes lo que están observando ahí, en la pantalla del analizador de espectro, es el palito del cual nosotros estuvimos hablando en las clases anteriores. Ese palito, que en realidad tiene un nombre, y se llama función delta, delta de Dirac, porque Paul Dirac fue el que expresó estas señales desde el punto de vista matemático. Ahora, fíjense, en realidad no es estrictamente un palito, sino que tiene cierto ancho. No es estrictamente una linita, y eso se debe a que el analizador de espectro, por supuesto, entre todos los controles que tiene, fíjense que tiene un montón de perillas, ¿no? que ustedes las observan por acá. Bueno, tiene la resolución, el ancho de banda de resolución. Ese ancho de banda de resolución, si ustedes se fijan, ahí está puesto ahora en 5 kHz. Entonces, es por eso que se ve con un cierto espesor esa linita, ¿no? Si podríamos tener una resolución, que de hecho se puede poner acá, ¿no? Tiene la posibilidad de poner hasta 1 Hz. Se vería más tipo línea, más tipo palito, como es el análisis que se hace en la teoría. Bueno, fíjense ustedes que ahí ese puntito rojo que está sobre el palito es el marcador, y que ahí en la parte de arriba ustedes pueden observar la frecuencia, ¿no? Que está en 1,98 MHz. En realidad 1,98, como ustedes saben, como siempre digo, para nosotros es 2 MHz. Ahora, esta es una onda senoidal pura. Fíjense otra cosa, en el eje vertical nos indica en realidad los dBm, ¿no? Si ustedes se fijan arriba, dice referencia 0 dBm. Esta es una señal muy pequeña. Fíjense que está alrededor de los menos 36 más o menos dBm, muy chiquita la señal. Los analizadores de espectro, en general, las señales que pueden manejar son muy débiles, alrededor de los 30 dBm es el máximo, es decir, 1 watt sobre una entrada que tiene una impedancia de 50 ohms, ¿no? Con eso se podría sacar el nivel de tensión que podríamos tener. Ahora, fíjense qué va a suceder si yo ahora cambio la forma de onda, y en vez de tener una onda senoidal de 2 MHz de frecuencia,
Yo la paso ahora a una onda cuadrada. Fíjense lo que sucede. Lo que habíamos previsto en la teoría, ¿no? Es decir, que empiezan a aparecer un montón de armónicos. Acá está hasta, digamos, podemos ver en virtud del ancho de que nosotros pusimos, o que yo puse en el analizador de espectro, podemos ver una determinada cantidad, ¿no? Yo puse hasta 20 MHz, es decir, podemos ver una cierta cantidad de estos palitos, ¿no? Pero yo voy a ir cambiando ahora el cursor. Fíjense cómo se va moviendo el puntito rojo, y lo vamos, ustedes fíjense ahí arriba la frecuencia. Vamos a ver en qué frecuencia está el próximo palito, es decir, la próxima delta de Dirac, es decir, el próximo armónico. Fíjense lo que dice: 6 MHz. Es decir, la frecuencia fundamental son 2 MHz, y ahí el que aparece, el segundo palito que aparece, es de 6 MHz. Por lo tanto, se trata del tercer armónico, que, como habíamos previsto en lo que vimos el otro día, es un armónico impar. Es decir, sería el tercer armónico de esta onda cuadrada. Si seguimos avanzando con el cursor para poder llegar a la otra delta, digamos, al otro palito, bueno, fíjense que si ustedes se fijan en la parte superior, ahí, donde está la indicación del marcador, está en 9,9, es decir, 10 MHz, ¿no? 10 MHz, que sería el quinto armónico, recuerdo, porque la fundamental es de 2 MHz. Bueno, vamos a recorrer los otros. Observen además que a medida que el armónico aumenta, el número de armónicos, la amplitud va disminuyendo, también como lo habíamos previsto en la simulación, y bueno, lo habíamos comentado. Fíjense, ahora estamos en 14 MHz. 14 MHz corresponde al séptimo armónico, insisto, porque la fundamental es de 2 MHz. Y bueno, nos desplazamos hacia el último palito que tenemos por acá, es decir, la última delta, el último armónico que con esta apertura de pantalla podemos nosotros observar, y ahí vemos que nos dice 18 MHz, que sería el noveno armónico. Es decir, tenemos el primer armónico, el tercero, el quinto, el séptimo y el noveno armónico. Por supuesto, hay infinitos armónicos. Si nosotros expandiéramos más la frecuencia de la pantalla de visualización, podríamos ver algún otro, pero ustedes están observando ya que la amplitud del noveno es extremadamente baja comparada con el primero. Entonces, eso es lo que charlábamos el otro día, de la cuestión que nosotros no vamos a tomar infinitos armónicos porque es imposible, y vamos a recortarlo a cierto valor para poder reducir el ancho de banda, basado simplemente en que la amplitud es tan pequeña que no va a presentar importancia en cuanto a la reconstrucción de la señal. Bueno, esto es lo que les quería mostrar. Les agradezco la atención y nos vemos.